Bueno, muy buenos días a todos. Eh, vamos a, vamos a iniciar, ¿sí? Así que quería principalmente, bueno, agradecerles a todos por estar participando. En este momento estamos en unos 35 asistentes, pero bueno, tenemos 76 inscriptos de todo el país, bastantes docentes de distintas universidades públicas y privadas, así que bueno, estamos muy agradecidos por la participación de todos, que para nosotros desde la cátedra de, de gobierno, de datos, analítica, inteligencia de negocios, bueno, nos parece una experiencia muy rica poder compartir estos trabajos que estuvieron realizando todos nuestros alumnos. Así que bueno, sin más, le quiero pasar ahora la palabra a Federico Sperling, ¿sí? Profesor adjunto de la materia, quien va a darle la bienvenida y empezar con la actividad. Federico. Gracias, Ernesto. Bueno, gracias a todos por conectarse, por venir, diríamos en otra situación. Pero bueno, estas circunstancias dan que podamos hacerlo virtual, lo cual también hace que posiblemente más hayan podido anotarse, llegar o vayan llegando a las conexiones. A ver, la idea es contarles un poco de dónde surge la posibilidad de hacer este evento abierto con los estudiantes que han venido trabajando durante todo el cuatrimestre. Desde este cuatrimestre nosotros hemos cambiado bastante la materia, hemos ampliado, antes era solamente orientada a Business Intelligence, a inteligencia y negocios, y ahora lo abrimos a todo lo que tiene que ver con trabajos o conceptos que ya se vienen trabajando hace un tiempo, que es el gobierno de datos, analítica e inteligencia de negocios, teniendo fuerte competencia también en lo que tiene que ver con Big Data, con Data Scientist, ¿sí? Entonces, desde ese lado, los estudiantes han venido trabajando durante todo el cuatrimestre, además de ir adquiriendo sus conocimientos, han ido trabajando sobre datasets, sobre informaciones que se consiguen que son open data, que están abiertos, y en las cuales la idea era poder ir descubriendo algunas informaciones que permitieran tomar decisiones que no estuvieran fácilmente encontrables, ¿sí? Inclusive hemos trabajado con conceptos como tienen que ver con el COVID, que si bien hay muchísima información dando vueltas por ahí, pero la idea fue principalmente que los equipos pudieran darle una vuelta a esto, poder utilizar todos los conocimientos, herramientas y poder encontrar algo que no sea de fácil visualización en todos los datos que están dando vuelta. También hay otros equipos que trabajan sobre delitos, intentando encontrar insights que no son fáciles de descubrir ahí. Entonces, la idea era un poco poder mostrarles a todas las personas que se quisieran conectar dos cosas. Una, cuáles son los aprendizajes que se pueden obtener, qué otro sentido puede tener la analítica de negocios, que no es solamente para las empresas, sino que hay más cosas para descubrir y cada día con las herramientas que se están dando y las técnicas que trabajamos en la cátedra, podemos empezar a descubrir mayor cantidad de informaciones, conocimientos y datos interesantes que permitan poder finalmente tomar decisiones y en el fondo acciones. Entonces, esa es un poco la idea de la presentación de hoy, mostrar este trabajo que se vino realizando fuertemente durante el cuatrimestre. Así que bueno, bienvenidos y espero que disfruten todos los descubrimientos que hemos hecho. Bueno, gracias Federico. Ahora la idea es que Matías Medina y Juan Pablo Veloso, que también forma parte del cuerpo docente que estamos llevando a cargo el trabajo de la cátedra, puedan contar un poco qué elementos justamente se fueron viendo y bueno, un poco la consigna del trabajo que tenían que trabajar a través de este caso. Así que, Matías, Juan Pablo. Dale, gracias, Ruto. Bueno, bienvenidos a todos, gracias, primero que nada, gracias por conectarse. Ahí un poco continuando en la línea de lo que comentaba Fede, nosotros lo que abordamos en la materia y que creemos y hay que tener en cuenta en todo proyecto, solución de analítica de datos, primero es entender el contexto
contexto de aplicación, ¿no? Y entender el contexto tiene que ver con entender cuáles son todos los desafíos, oportunidades que se presentan en cuanto a datos que están disponibles, se generan día a día, si están ahí accesibles, y cómo poder aprovecharlos, porque es algo clave que todas las organizaciones necesitan, ¿no? Poder hacer una correcta gestión, no solo de sus datos internos, sino de todas aquellas fuentes de información que puede utilizar, aprovechar para generar una ventaja competitiva. Entonces, a lo largo de la materia, los alumnos van recorriendo todas las actividades involucradas en un proyecto de datos y van aplicando en este proyecto integrador que nos van a presentar hoy todo el conocimiento o el aprendizaje que van obteniendo. Y el puntapié inicial, ¿no? para arrancar con este proyecto tiene que ver con poder entender y comprender cuáles son las necesidades de información que quieren resolver con la solución que proponen. Entonces, los alumnos, el paso inicial para formular el proyecto tiene que ver con poder elegir cuál es su usuario objetivo, cuál es su público en cuanto a la solución que van a proponer, y en base a eso pensar cuáles son las necesidades de información y cuál es la solución que proponen adaptada a esa necesidad en particular. Ahí, bueno, ahora Juan nos va a contar en sí en qué comprende o qué aspectos tuvieron que tener en cuenta a lo largo de todo este trabajo integrador que vamos a ver a continuación. Así que Juan, si querés comentarlo. Bueno, gracias Mati. Buenos días a todos. Los proyectos de los grupos consistieron en que cada grupo identifique alguna necesidad puntual, ya sea una problemática empresarial, una problemática de bien público, social. En base a eso, plantear determinadas hipótesis, necesidades de información para la toma de decisiones, como comentaba Matías, y tuvieron que investigar y obtener datos. Esos datos podrían ser datos organizacionales si decidían trabajar con una solución empresarial, datos de gobierno abierto, que hoy por hoy hay repositorios de datos que están accesibles al público, son muy sencillos de obtener y de analizar. En base a eso, la idea era que generen un proyecto en el cual puedan contar una historia en base a esos datos. Si fuese una solución empresarial, deberían definir diferentes KPIs, indicadores sobre los cuales trabajar, y que esos indicadores resuelvan problemáticas puntuales de diferentes, ya sea a nivel general de la organización o de unidades temáticas puntuales, ya sea, no sé, cuestiones financieras, económicas, de recursos humanos, o plantear problemas del mundo real. Fede contaba un poco el contexto que estamos viviendo de la pandemia, en la cual se está generando muchísima información, y esa información es fácil de acceder y fácil de analizar, obteniendo las herramientas necesarias que vimos durante la materia. Como profesionales de ciencias económicas, creemos que el aporte que podemos dar es no solamente desde lo económico-financiero, sino también desde la teoría de la decisión, que es una materia muy fuerte que tenemos en la carrera y que hacemos bastante hincapié en la materia. Y como profesionales de sistemas, todo lo que tiene que ver con el análisis de necesidades tecnológicas para el proyecto. En ese sentido, lo que tuvieron que plantear los alumnos es encontrar cuáles eran las soluciones tecnológicas en cuanto a arquitectura, herramientas necesarias, metodologías analíticas que se adapten a las problemáticas que plantearon inicialmente. Luego tuvieron que generar también estos indicadores que fueron construyendo, poder plasmarlos en alguna herramienta de visualización que pueda ser comunicada al resto de la organización o a la audiencia objetivo que se plantearon inicialmente.
puede ser a la comunidad, puede ser al resto de la organización, pueden ser diversas audiencias. Y adicionalmente tuvieron que seleccionar metodologías analíticas, ya sea algoritmos predictivos o algoritmos descriptivos, que permitan agregar valor a los datos y profundizar determinados análisis que por ahí no son tan intuitivos, al ver, por ejemplo, procesar información solamente a través de tableros de comando, en los cuales solamente vemos por ahí algunas estadísticas, pero sabemos que hoy por hoy hay un montón de técnicas predictivas que nos permiten ver más allá de los datos y descubrir patrones de comportamiento que por ahí no son tan evidentes. En ese sentido, bueno, tuvieron que seleccionar cuáles son los algoritmos que mejor se adapten a esas necesidades, y una vez desarrollado el modelo, también poder mostrarlo en una herramienta de visualización. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con estas herramientas, con estas metodologías, con ciencia de datos, hay una pata muy importante que es la comunicación de resultados. Por eso también generamos este evento, para que puedan desarrollar sus capacidades de presentación y poder mostrar los insights que fueron descubriendo. Así que, bueno, ahora, Ernesto, pasamos a presentar los grupos. Perfecto, bueno, muchas gracias Matías y Juan Pablo. Bueno, efectivamente ahora vamos a pasar a los protagonistas, ¿sí? Que son efectivamente los grupos, y que bueno, que como fueron diciendo, ellos fueron armando todo desde la idea, según sus necesidades, su factibilidad de conseguir datos, que obviamente que es un tema que siempre vemos en la materia, y que todo esto parte de la existencia de datos, ¿no? Si no existen datos, no se puede hacer nada. Así que bueno, a partir de eso es que han trabajado estos 4 casos. Y bueno, vamos al primer grupo, ¿sí? Así que les voy a ir pidiendo tanto a Claudia Fernanda Izquierdo como Micaela Agustina Villaflor, que son las dos estudiantes que trabajaron el trabajo relacionado con mapa del delito en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, las dejo a ustedes. Bueno. Bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haberse inscrito y esperamos cumplir con sus expectativas. Bueno, mi nombre es Claudia Izquierdo y junto a mi compañera de equipo Agustina Villaflor realizamos un trabajo de campo durante todo el cuatrimestre sobre el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, al que llamamos Mapa Inteligente del Delito. Esta es nuestra agenda para el día de hoy, así que bueno, comenzamos. En este trabajo nos propusimos generar herramientas que permitan identificar focos de delitos en la ciudad. El objetivo de generar esto es ayudar a la toma de decisiones para mejorar la seguridad. Esto lo hicimos generando inteligencia en análisis de datos, construyendo dashboards que contienen distintos tipos de análisis de datos, mapas, informes, etc. Bueno, esta es la arquitectura de nuestra solución. En primer lugar, tomamos estas fuentes de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son fuentes que, bueno, sí, como dije, son abiertas, pero podría haber sido interesante tener también datos internos, ¿no? Pero bueno, no los tenemos por nuestras limitaciones. Nuestro Data Warehouse lo hicimos en SQL Server, creamos allí también un área de staging, donde trabajamos la integración de los datos a través de la herramienta SQL Server Integration Services, y bueno, y dejamos la base de datos del Data Warehouse objetivo cargada en SQL Server, como ya mencioné. A partir de ahí, después trabajamos con Power BI, el análisis multidimensional de los datos, y para la parte de Analytics hicimos un modelo predictivo con la herramienta Azure Machine Learning. Bueno, tuvimos que comenzar haciendo un modelado dimensional conceptual, donde analizamos métricas y dimensiones.
Esto se hace para entender las necesidades de información, para comprender desde un potencial usuario qué tipo de exploración de la información se podría hacer. Bueno, luego hicimos el modelo lógico. Este modelo sirve para entender cómo tienen que quedar los datos, y bueno, para eso diseñamos este modelo estrella. Aclaramos respecto a ambos modelos que estuvieron condicionados por los datos que obtuvimos, obviamente. Siempre desde las necesidades de información se pueden plantear más lógicamente, pero bueno, lo que se hace con este trabajo es ir iterando en estos modelos de acuerdo a los datos que uno va consiguiendo, y bueno, esto termina quedando acotado a los datos que se obtienen. Bueno, al modelo lógico lo nutrimos a partir de trabajar el ETL, que es el proceso de extracción, transformación y carga, como ya comenté antes, con la herramienta SQL Server Integration Service. La integración no fue sencilla, como es lógico que suceda en este tipo de proyectos. Tuvimos varios problemas que resolver, de cuestiones como distintos tipos de datos que hubo que ir modificando para poder cargarlos correctamente en nuestra área de staging. Por ejemplo, formatos de coordenadas geográficas que se escriben de una forma específica, otros atributos como campos nulos, que hubo que tomar decisiones sobre si eliminarlos o no, hasta problemas un poco mayores, como por ejemplo, particularmente en nuestra experiencia en el proceso de carga del ETL. Si bien la herramienta es muy buena, tiene componentes específicos que resuelven cada instancia, en algunos casos tuvimos que optar por utilizar componentes más manuales de la herramienta, como tareas SQL, por ejemplo, para poder resolver los inconvenientes de una manera un poco más pragmática, ¿no? Y para que no se vuelva tan complejo. Una vez finalizado este proceso bastante complejo que hicimos, logramos tener cargado nuestro Data Warehouse en SQL Server. Bueno, luego realizamos un modelo analítico en la herramienta Azure Machine Learning. Logramos predecir focos de delito en la ciudad. El objetivo, nuevamente, es ayudar a la toma de decisiones, ¿no? A mejorar la seguridad. Por ejemplo, esto puede ser distribuyendo de una manera más eficiente las fuerzas de seguridad, instalando cámaras, luminarias, etc. Todo esto para anticiparse a hechos delictivos. Utilizamos un modelo supervisado, predictivo y de clasificación. Lo que hace nuestro modelo es deducir un valor discreto, o sea, la existencia o no de focos de delitos en determinadas franjas horarias, días de la semana, meses específicos y en la mayoría de los barrios. Bueno, en primer lugar lo que hicimos fue crear un dataset de entrenamiento, obviamente a partir de nuestro Data Warehouse cargado. Hicimos la prueba con 2 algoritmos, con árboles de decisión y con redes neuronales de 2 clases. Los resultados fueron muy buenos para ambos, en ambos alta la precisión y alta la sensibilidad. Esto significa que son altamente confiables, o sea que no clasifican erróneamente a los focos de delitos. Y bueno, luego decidimos publicar como web service al modelo de árboles, ya que fue apenitas un poco superior al de redes neuronales, en precisión. Y bueno, con el modelo publicado, entonces tomamos como caso de prueba para ejecutar la segunda semana de septiembre de este año, en todas las franjas horarias, de 6 horas cada una, cada franja, 4 franjas, en los 7 días de la semana, y para poder evaluar a la mayoría de los barrios porteños. Bueno, esta es ahora viene una slide que tiene como a modo de ejemplo algunos resultados que nos dio la predicción, pero luego los vamos a mostrar también plasmados en un mapa más concretamente. Bueno, ahora los dejo con Agustina, que les va a hablar del análisis multidimensional que hicimos en la herramienta Power BI, y posteriormente de las conclusiones que abordamos. Bien, ok. Ahí se ve bien. Buenos días. Bueno, arrancamos por los totales de delito por tipo de este año. En el primer gráfico van a ver los homicidios, después podemos ver los hurtos y los homicidios particularmente por barrio.
los principales barrios donde ocurrieron. Tenemos el porcentaje de robos, hurtos y lesiones que hubo también. Notamos que robos y hurtos tiene un mayor porcentaje con respecto a las lesiones y a los homicidios. Y en la evolución de los últimos años notamos que, por ejemplo, el robo fue decreciendo levemente, el hurto tuvo un pico en 2019, mientras que los homicidios y las lesiones se mantuvieron estables y con pocos registros. Nuestra recomendación en este caso es focalizarnos entonces en los robos y en los hurtos, que son los registros que más tenemos y los que más ocurren. Cuando pasamos a la totalidad de delitos en el último año, puntualmente por localización, encontramos comunas donde particularmente hay mayor ocurrencia de estos delitos. Puntualmente en la Comuna 1, que tiene la característica de tener bastante menos densidad poblacional con respecto a la cantidad de delitos que tiene. También identificamos otros barrios con similares características, empezando por la Comuna 1, la 4, la 14, la 15, la 8 y la 9. El color va decreciendo, depende de la gravedad. Y al analizar el barrio, lo que identificamos es que la Comuna 1 tiene 4 barrios con más de 2.500 delitos cada uno, seguido por la Comuna 4, que tiene 2 en la misma situación, y la Comuna 14, por ejemplo, tiene la particularidad de que está conformado por un solo barrio, y aún así, que es Palermo, aún así es el barrio con más cantidad de delitos en el 2019. Nuestra recomendación en este caso sería justamente hacer especial foco no solo a estas comunas, sino también a estos barrios donde identificamos que el delito es bastante fuerte. Si seguimos analizando por subtipo de delito, más allá del tipo que puede existir, identificamos que tenemos un 86% de delitos que no tiene la clasificación de subtipo, que no tiene está sin especificar. Esto lo notamos en el caso de los hurtos, en un 87% de los registros que están sin especificar, y en un 95% en el caso de los robos. Nuestra recomendación en este caso es que el gobierno de la ciudad insista un poco más con respecto a cómo registrar los delitos, dado que el dato de subtipo nos puede ayudar a precisar aún más qué tipo de seguridad puede servir para frenar un delito u otro. En este caso la única información que tenemos es que un 7% del total, por ejemplo, se trata de delitos automotores. Si hacemos un análisis de los últimos 2 años con respecto al tipo de día de los robos y los hurtos, encontramos que en general tenemos un pico los viernes, ya sea días hábiles o feriados, tenemos un pico los viernes, y los fines de semana decrece un poco. Al analizar los días hábiles específicamente, la tendencia es exactamente la misma, con el pico de los viernes, pero puntualmente si hacemos foco en los feriados, nos damos cuenta que cuando el feriado cae el lunes, encontramos como un pico muy extraño. Entonces, bueno, en los próximos gráficos nos dedicamos a analizar un poco por qué ocurre esto y en dónde. Entonces encontramos que a la tarde y a la noche, sobre todo en los robos, es cuando mayor delitos hay de este estilo, y puntualmente en algunos barrios. Entonces, quizá nuestra recomendación puede llegar a ser que en los barrios de Balvanera, San Cristóbal y Retiro se tenga específica atención. Acá pueden ver en rojo las burbujas con mayor cantidad de delitos lunes feriados. Bueno, que los lunes que caen feriados justamente se tenga específica atención a estos barrios que por algún motivo tienen mayor incidencia de delitos. Pasamos a lo mismo, robos y hurtos de 2019, pero esta vez analizados por franjas horarias, tenemos 4. Y acá lo que identificamos es que, por ejemplo, a la madrugada y a la mañana, el delito se concentra en pocos barrios. En este caso, por ejemplo, a la madrugada, vean en azul solo Palermo, puntualmente los fines de semana, mientras que a la tarde y a la noche está más diversificado en los barrios que ya veníamos mencionando en gráficos anteriores, que tienen la particularidad de tener demasiados delitos. Bueno, insistimos en este caso, nuestra recomendación podría ser a la noche y a la madrugada aprovechar esta concentración del delito para hacer foco en esos barrios puntuales y seguir reforzando la seguridad en estos otros barrios, mencionamos Balvanera, Palermo, San Nicolás, Recoleta, Flores, que también tienen focos de delitos en otras franjas horarias.
Con respecto a la predicción, bueno, lo que mencionaba mi compañera anteriormente, que iba a ser una predicción de septiembre, elegimos este mes. Acá van a ver en rojo los focos de delito. Esto significa aquellos lugares donde por franja horaria es probable que ocurran por lo menos 8 delitos. Bueno, y esto lo dividimos en mañana, tarde, madrugada, noche. En azul van a ver los que identificamos como posibles no focos de delito, o sea, donde no consideramos que es probable que ocurra esto. Después tenemos los focos de delito en los últimos 4 años. Acá identificamos algunas comunas en particular, como ya veníamos mencionando, la comuna 14, Palermo, que les mencionaba al comienzo. Tiene focos de delitos, en rojo van a ver 2 mapas a la izquierda, con puntos rojos de lugares exactos donde ocurrieron demasiados delitos. Si analizamos en la comuna 14, a su vez, las comisarías que hay, identificamos que hay 3, pero están bastante alejadas de estas zonas que nosotros identificamos. Si vamos al gráfico, al mapa de la derecha, también Retiro, tenemos bueno, la comuna con más delitos en el último año, y ahí identificamos que, por ejemplo, en el barrio del barrio 31 tenemos un gran foco de delitos, y después otros puntos también en el mapa, y al analizar de nuevo las comisarías de la comuna, identificamos que hay una sola, y que está un poco alejada. Quizá nuestra sugerencia podría ser para el gobierno de la ciudad que analicen la posibilidad de que la comisaría se desplace, se ponga alguna otra, algo que genere más presencia policial quizá. Y bueno, por último tenemos los focos de delito los fines de semana. Acá van a tener un mapa grande donde identificamos también con burbujas más grandes los focos. Principalmente van a ver el barrio de Flores, de Balvanera, Retiro nuevamente, Constitución. Vamos a hacer en el lado derecho un foco en estos puntos. Identificamos que Plaza Miserere y Constitución tiene grandes focos de delito, y noten que tiene una correlación con respecto a las bocas de subte. Entendemos que en fines de semana es cuando la gente quizás se desplaza más a otros lugares de esparcimiento o lo que sea, puntualmente en estos lados. Entonces nuestra recomendación en este caso sería que en fines de semana se haga un especial cuidado de estos espacios, sobre todo, bueno, sábados y domingos, que sería donde más delitos identificamos. Bueno, seguimos con la presentación. Bueno. Bueno, ahora para finalizar, vamos a dar nuestra conclusión. Bueno, nos damos cuenta que en relación a la seguridad se tomarían mejores decisiones considerando este tipo de análisis multidimensional, que tiene en cuenta desde las clasificaciones de hechos delictivos hasta los momentos, los lugares en los que ocurren, pudiendo incluso predecir focos de delitos, entre varios análisis más que se podrían hacer, pero bueno, que también se podrían mejorar si obtuviéramos datos, por ejemplo, internos, como ya mencioné que no obtuvimos, más detallados, datos que hoy en día no son públicos. También se mejoraría la toma de decisiones incorporando datos que quedaron fuera del alcance de este trabajo, como por ejemplo ubicación de cámaras de seguridad de la ciudad y de los comercios, para entender si están ubicadas donde ocurren los focos de delitos o no. Si no es así, entonces permitiría tomar la decisión de ubicar cámaras nuevas en zonas de focos detectados. También se mejoraría la toma de decisiones incorporando datasets para comparar focos de delitos de otras grandes ciudades. Esto permitiría realizar un análisis y tomar nuevas acciones para bajar el nivel de delincuencia, entendiendo qué decisiones se tomaron en otros lugares que hayan registrado una menor cantidad de delitos. Nunca debemos perder de vista, cuando realizamos este tipo de análisis, el objetivo que perseguimos, que es mejorar la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Agustina y Claudia. Bueno, excelente, es el tiempo perfecto, los 15 minutos que les habíamos propuesto. Ahora vamos a ir pasando al siguiente grupo, ¿sí? Que déjenme ver, es el grupo que es Descubriendo el COVID-19 a partir de los datos, donde los estudiantes que trabajaron son Leandro Nahuel Higa,
María Rojas Arcaine, Alfonso Federico dos Santos. ¿Me están escuchando? Sí. Buenas, sí, acá estamos. Bueno, solamente para comentarle a los asistentes que va a haber un espacio para preguntas y respuestas, o sea, y las pueden ir ya escribiendo. Hay una opción que tienen debajo, que justamente se llama de esa manera, preguntas y respuestas, así que las preguntas que lleguen por ahí, llegado el momento cuando terminan de exponer los grupos, la idea es que bueno, los integrantes de los grupos puedan responderlas. Bueno, ahora sí, les dejo el turno a ustedes. Adelante. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Antes que nada me presento, mi nombre es Leandro y junto a mis compañeros Federico y María vamos a estar presentándoles el trabajo que estuvimos realizando durante todo el cuatrimestre. Nosotros nos enfocamos en analizar la evolución del coronavirus a nivel mundial y para esto utilizamos distintos conceptos de Business Intelligence y Analytics con el objetivo de poder de alguna manera realizar una comparación entre los países y poder comprender la situación en la que se encuentran cada uno de ellos. Bueno, y como sabemos, en el contexto en que nos encontramos de pandemia, estamos expuestos a una gran cantidad de información que se va generando constantemente, ¿no? Como podemos ver minuto a minuto, ya vemos por la televisión los nuevos números de casos de contagios, las nuevas muertes, los recuperados, y bueno, entre muchísimas otras cosas más. El problema de esto es que, antes que nada, es necesario poder, de alguna manera, interpretar esa información, ¿no? Comprenderla, y ya que en una primera interpretación pareciera que aquel país que tiene más casos que otros está, entre comillas, peor, y el que tiene menos casos está mejor. Pero la pregunta ¿es correcta realizar esta información? ¿Es correcto comparar los países basándonos solos en números absolutos? Bueno, frente a esta situación, en el cual nos arrojan constantemente así números y un contexto correcto, que nos permite de alguna manera comparar de forma homogénea a los países, nosotros pretendemos mostrar a través de herramientas de visualización, información que sea comparable, fácil de interpretación, clara, y para poder entender de esta manera la real situación en la que se encuentran los países, ya que ahora estamos llenos de reportes de coronavirus que andan en internet, en donde todos muestran básicamente lo mismo, números absolutos de los casos a nivel mundial o capaz específico de algún país, pero nosotros consideramos que sería interesante de alguna manera verlo de alguna otra perspectiva, ¿no? Como dijimos, de redescubrir el COVID y poder hacer algún análisis más profundo. Así que, bueno, ahora vamos a explicarles un poco el proceso por el cual fuimos transcurriendo y al final un poco de los gráficos que llegamos para poder comprender la evolución del coronavirus. Bueno, iniciaremos con lo que es el inicio de este trabajo. Inicialmente tuvimos modelos dimensionales, tenemos 3 focos, que es la parte mundial, la Argentina y la parte de concurrencia de las personas. Inicialmente vamos a empezar con lo que son los modelos dimensionales. Vamos a tener, por un lado, en el modelo de la izquierda, vamos a tener un modelo dimensional conceptual. Vamos a ver que tenemos 2 tipos de dimensiones, que es periodo y distribución geográfica. Vamos a ver periodo de granularidad un poco más eso quiere decir que vamos a obtener mayor nivel de detalle. En comparación a lo que es distribución geográfica, lo vamos a tener a nivel de región y lo que es país. Adicionalmente, vamos a tener que tener la cantidad de confirmados, muertos y recuperados. En el modelo del lado de la derecha vamos a tener un modelo dimensional lógico, que esto es poder, cómo vamos a diseñar nuestra base de datos. La idea es poder plasmar lo que está en el modelo conceptual, ponerlo en lo que es en el lógico. Vamos a obtener 3 tipos de tablas de dimensión, lo que es periodo, país y región. Vamos a relacionar todas con una tabla de hecho. En este mismo van a tener
las medidas que ya fueron mencionadas. Después vamos a pasar lo que es el modelo dimensional Argentina, que es nuestro foco. Vamos a obtener que también acá vamos a tener dos tipos de modelos dimensionales. El periodo llega a ser lo mismo que lo que fue en el Mundial. Lo que cambia acá es nuestra distribución geográfica, que más y solo tenemos dos tipos de medidas, que es la cantidad y muertos. Acá vemos igualmente que tenemos dos tablas de dimensiones con sus atributos correspondientes que se relacionan con lo que es la tabla de hecho y tendrán sus medidas correspondientes. Y por último, estaremos hablando del dimensional de concurrencia, que con esto lo que quisimos referir es poder ver que dependiendo de la política que establezca cada país, la modalidad de concurrencia en ciertos rubros va a cambiar y puede ser que aumente o disminuye. En este caso, lo que quisimos ver es que el periodo llega a ser con el mismo nivel de granularidad y poder lograr un poco más amplio que sería la parte de ciudad. Acá nuestras medidas serán en porcentajes y serán 7 tipos de rubros en los cuales las personas pueden recorrido no en base a la política establecida. Por último tendremos las dimensiones, igualmente igual que periodo de ubicación, y lo que es concurrencia con sus respectivas medidas. Obviamente con todo lo relacionado es al final visualización y sufrimos varios cambios que nos tuvimos que ir adaptando dependiendo a los datos que íbamos obteniendo. Con esto pasamos al siguiente tema. Bueno, entonces el siguiente paso fue analizar la arquitectura de nuestra solución de punta a punta. Partimos con varios datos externos que estaban alojados en el repositorio de Git, que eran también los publicados por el gobierno, también en Google, por ejemplo, todo lo que era concurrencia, en Gstatic dejó un CSV bastante útil para poder analizar y ver la movilidad y cómo impactó en los distintos rubros. Y con todo esto también, bueno, datos del INDEC y demás para tener una idea de los países, la población, volcamos todo esto dentro de Power BI y nosotros optamos por no usar un data warehouse, ya que la gran mayoría de los archivos con los que trabajamos ni siquiera superan al 1.000.000 de filas, y Power BI es más que suficiente para poder procesar y transformar toda esa información. Entonces, toda nuestra área de trabajo de Data Warehouse fue Power BI, y a su vez Power BI fue la herramienta con la que nosotros hicimos los tableros para hacer la parte descriptiva, es decir, analizar toda esta información. También realizamos un análisis predictivo utilizando la herramienta de Azure Machine Learning, que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, como les comentaba, las fuentes son bastante heterogéneas. Todos los archivos generalmente son de conexiones tipo CSV y XLSX, a excepción de uno que directamente es una página web que nosotros modificamos para tomarla y adaptamos a una tabla. Dentro de Power BI realizamos cada base, cada archivo se toma como una query en la cual nosotros ejecutamos distintos pasos para poder modelar y transformar la información de una manera más cómoda para poder trabajarla. Todo queda guardado como se ve en un código que se ejecuta cada vez que se refresca la información. Por último está el paso de la carga de todo esto, en la cual hubieron muchas de esas tablas que eran auxiliares, que no cargamos finalmente al modelo, sino que se ejecutaban por detrás. Es importante recordar que todas estas conexiones son de tipo web, para así poder refrescar la información y tener siempre la última novedad, ¿no? Como se ve acá. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco del modelo analítico. Bueno, en esta parte del trabajo nosotros nos quisimos enfocar en realizar un modelo analítico de tipo predictivo, en donde, bueno, el objetivo que tienen estos tipos de modelos es determinar la probabilidad de ocurrencia de algún evento específico, dado ciertos valores de entrada. En nuestro caso, en base al registro histórico con el que contamos de muertes y de casos registrados, buscamos poder determinar a través de algún algoritmo predictivo la probabilidad de fallecimiento de una persona en base a su sexo y edad. Así que nosotros optamos por utilizar la herramienta de Azure Machine Learning, pero bien este modelo también podría realizarse con otras herramientas, como por ejemplo lenguajes de programación como Python y OR.
Y bueno, ahora vamos a mostrarle un poco cómo fue el paso a paso para llegar a nuestro modelo final. Bueno, esta es la herramienta en donde cada elemento o burbuja, si se quiere, es un paso que realiza el modelo, que se va ejecutando de forma secuencial. Ahora les voy a comentar un poco los pasos más importantes. En un principio, bueno, importamos el dataset, que lo sacamos ya que está publicado por el gobierno, se encuentra abierto para que cualquiera de nosotros lo podamos utilizar. También tuvimos que seleccionar ciertas columnas que consideramos relevantes para nuestro análisis, ya que hay otras que consideramos que no iban a aportar mucha información, así que las tuvimos que descartar. También acá definimos qué algoritmo en este caso de clasificación, vamos a utilizar para el modelo. Probamos con redes neuronales y árboles de decisión, en el que igual finalmente el de redes neuronales arrojó mejores resultados. Bueno, acá también se divide, para entrenar el modelo, una parte del dataset y otra parte se utiliza para la evaluación del mismo. Bueno, y nosotros una vez que se ejecutan los pasos, finalmente vamos a tener un modelo entrenado en el que ya vamos a poder ingresarle datos y vamos a poder testearlo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo testeamos el modelo. Acá, por ejemplo, se encuentran los campos en blanco, en donde nosotros vamos a poder completar con los datos que queramos para poder, y que luego nos va a arrojar la probabilidad de ocurrencia en base a las características que nosotros definamos ahora. Acá, por ejemplo, bueno, tenemos varios campos en donde no todos va a ser necesario completar, ya que solamente consideramos importantes algunos. Por ejemplo, acá en el primer campo de sexo, nosotros podemos probar con una persona de sexo masculino y de edad puede ser 20, por ejemplo, una persona joven, y podemos testear el modelo, ¿no? Y por la derecha nos va a arrojar el resultado junto con la probabilidad. Entonces, esta probabilidad que nos arroja acá abajo, podría interpretarse que es, esta es la probabilidad de fallecimiento de una persona con características que definimos, que sería de sexo masculino y de 20 años de edad, ¿no? Y esto, bien, podríamos hacerlo con 3 ejemplos. Vamos a probar otro para hacerlo distinto. Vamos, en vez de masculino, podemos poner femenino. Y en vez de 20 años de edad, 80, una persona más grande. Y como vemos, esta es la probabilidad que nos había arrojado antes. Y lo lógico sería que para una persona más grande, la probabilidad sea más alta, ¿no? de fallecimiento, ya que, como sabemos, tienen un riesgo más alto. Así que lo testeamos. Y finalmente acá efectivamente nos arroja una probabilidad más alta que era lo esperado, ¿no? Así que esta también podría interpretarse que es la probabilidad de fallecimiento de una persona con las características que ingresamos, que en este caso probamos con una mujer de 80 años de edad. Así que bueno, estos es más o menos los pasos por los cuales tuvimos que hacer para llegar al modelo final y un poco el testeo, y esto también se puede probar con cualquier otro caso que se les ocurra, ¿no? Bueno, y ahora mis compañeros también le van a mostrar un poco de información acerca del coronavirus de tipo descriptiva en lo que es la herramienta de Power BI a través de gráficos para que puedan comprender un poco de la evolución y la situación en la que se encuentran los distintos países. Bueno, ahora vamos a empezar, finalmente llegamos a lo que es la parte de visualización. Después de los resultados finales, realmente nuestros objetivos era poder hacer un análisis distinto de las cosas que están circulando, ya sea en los medios, en internet. Entonces, creemos que finalmente se hace una comparación de los valores absolutos, y nosotros nos quisimos centrar en un análisis de casos cada 100.000 habitantes, que con esto lo que nos va a permitir es poder ver y considerar que cada país tenemos que considerar la cantidad de habitantes que tiene, ya que un país con mucha cantidad de habitantes es lógico que tenga mayor cantidad de casos confirmados. Inicialmente vamos a decir que tuvimos 2 focos, que es la parte que el análisis mundial y el otro que es de Argentina.
Vamos a iniciar con lo que es la parte mundial. Vamos a observar, vamos a hacer filtros que son por periodos, por días, semana, meses, o por regiones. Lo que significa el tema de regiones, o hasta mismo, si podemos ver, de país. En este caso, vamos a hacer un filtro de se actualizan y se modifican en base a lo solicitado. En base de esto vamos a ver como a rasgos generales que hubo 3 millones de casos, de casos día tras día. Acá también se quiso hacer un juego tipo de los colores, poder hacer una comparación de un periodo con otro. Acá con relación a los mapas, se hizo un mapa de burbujas, pero con relación a que haremos dos características, que es el tamaño de las burbujas, que con esto lo que quisimos ver es que si es mayor el tamaño de la burbuja, lo que vamos a poder ver que hay mayor cantidad de casos, si es un pequeño como Argentina, tenemos mayor cantidad de casos. También lo que quisimos ver es el tema de los colores. Los colores dependen de la tasa de mortalidad, por así decirlo. Si tenemos un color verde, mostrar que la tasa de mortalidad es baja, eso nos sitúa, por ejemplo, en amarillo, vemos que es un color más intermedio. Adicionalmente, si te sitúas en un país, por ejemplo, en Bolivia, o en cualquiera, observemos mayor nivel de detalle, mayores datos, puede hacer mayor análisis, de mortalidad, pero también otra de las cosas que también hemos mencionado es la concurrencia, dependiendo, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la política establecida, los niveles de concurrencia podrían haber sido modificados. Es lógico que con relación a las zonas residenciales sea positivo, ya que nada, realmente es quedarnos en nuestra casa. Adicionalmente, por otro lado, también lo que se pueden ver son casos activos que todavía están en los países, que se lidera todavía con la cantidad de casos. Acá igual los colores impactan lo mismo que es lo que la tasa de mortalidad. Vemos que entre los primeros 3 países la tasa de mortalidad es intermedia, que Argentina no tiene tantos casos activos en comparación de los otros 3 países, y la tasa de mortalidad es un poco más baja. Acá también vemos que los muertes día, lo que es América del Sur, recién llegó lo que es a partir de marzo, y por último lo que se quiso ver con este gráfico es ver la evolución de los casos, pero también hacer el tema de los colores, porque lo que vamos a ver también es una comparación diaria, vemos que si es color rojo, el aumento es mayor al 5%, vemos que si es un color intermedio, ya es color amarillo, y vemos que si bien hay un aumento de día, en los últimos días el aumento es menor al 2,5%, que eso es lo que nos representa el color verde. Ahora seguiremos con la parte de... Hola, no... Bien. Bueno. Federico, ten en cuenta que les queda 1 minuto, ¿sí? Sí, está perfecto. Está bien. Bueno, también hicimos un análisis más exhaustivo de lo que es Argentina. Como se ve, el tablero es prácticamente idéntico para que sea más fácil y más intuitivo utilizarlo. Una cosa que ya se destaca, y como todos sabemos, estamos en casi la parte más alta de la curva. Esperemos que no nos suba más que esto, por eso también el color y se ve bastante mal, incluso la muerte, los picos corresponden a julio. Pero una cosa interesante a destacar, por ejemplo, de este tipo de análisis que nos permite el tablero, es que si bien Buenos Aires y Cava son los casos que son donde tienen más casos acumulados, la tasa de mortalidad es más baja que los siguientes, de Chaco, Río Negro o Córdoba. Otra cosa también importante es que, por ejemplo, se ve acá y se destaca, es que si bien Buenos Aires tiene más casos que Cava casi que lo quintuplica en la cantidad de casos por habitante, como se ve acá en la información, ¿no? Bueno. Por último, vamos a mostrarles una animación que realizamos, en la que podemos ir viendo cómo va evolucionando, ¿no? Semana a semana, el caso del coronavirus, y cómo va impactando a través de cada uno de los distintos rubros de movilidad, ¿no? Como zona de trabajo, residenciales, además de los casos. Y el color acá también representa la tasa de mortalidad, efectivamente. Mientras esto sigue corriendo, les comento que voy a compartirles ahora el link para que descarguen este reporte si es que quieren. Para poder utilizarlo van a necesitar descargar la herramienta de Power BI, que también les voy a compartir el link.
y tener en cuenta que, bueno, cada ciertos días, cuando quieran, refrescar la información, cosa de siempre tener la última novedad y poder seguir analizando. Así que, bueno, los incentivamos al que quiera a descargar el reporte y poder utilizarlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Federico, Leandro, María. Ahí el link te recomiendo ponerlo por el chat, ¿sí? Que así lo pueden copiar. Sí, exactamente, ahora ya lo estoy por mandar. Bueno, buenísimo. Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar al tercer caso, ¿sí? Al tercer grupo que va a presentar el tercer caso, que también tiene que ver con COVID, ¿sí? Que dice si existe la capacidad de atender la pandemia, ¿sí? Desde el caso de la capacidad de la salud, y lo van a estar presentando Eugenio Caldararo y Nicolás de Mayo. Así que, Eugenio, Nicolás, ustedes. Hola, bueno, hola a todos, buen día. A ver, comparto la presentación. Bueno, la idea, lo que nosotros nos preguntamos era si existe capacidad para atender la pandemia de acuerdo a a estos imprevistos que puedan suceder a futuro, ¿no? O sea, uno, digamos, ve este crecimiento exponencial y este riesgo de lo que pasa en el mundo y analiza la situación de Argentina respecto a cuál es la capacidad. Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a presentar primero el caso, después mostrarles el objetivo, cuáles fueron las fuentes de información, el modelado conceptual y dimensional y lógico, cómo preparamos la información, la arquitectura y el esquema, y después vamos a ver lo que son los modelos predictivos que desarrollamos en Azure Machine Learning y en Python, y la visualización en Power BI para terminar con la conclusión. Entonces, bueno, como les decía, debido a la situación del COVID, lo que estamos tratando de analizar es la disponibilidad de profesionales de la salud en Argentina para entender cómo se puede atender la pandemia de forma óptima. Estamos focalizados específicamente en la distribución geográfica de los profesionales de la salud y especialmente los médicos, ¿no? Y nuestro objetivo es ofrecer una herramienta al Estado Nacional, como a los decisores del Estado Nacional, para analizar mejor, bueno, la situación actual y cómo se podría responder. Las fuentes de información en general son todas oficiales, digamos, tanto datos de salud como datos públicos, y bueno, repositorios que generalmente toman toda la información pública y oficial. Entonces, lo que hicimos primero fue, bueno, desarrollar el modelado conceptual dimensional y tratamos de relacionar básicamente, digamos, la cantidad de infectados activos y la cantidad de médicos. ¿No? Y digamos, esto analizarlo desde las jurisdicciones, el tiempo, y en particular en los médicos de la especialidad. Y en especial, bueno, como les decía, la especialidad, porque no todas por ahí las especialidades están, bueno, son aptas, o no diría aptas, ¿no? Pero son más... sí, aptas para atender el caso. Entonces, bueno, las profesiones específicamente que diseñamos fueron algunas justamente propuestas por el Estado Nacional que tienen que ver con que habían solicitado en una página, y bueno, a partir de eso hicimos una selección de cuáles son los médicos o las especialidades digamos, para estas patologías, ¿no? Entonces, creamos un modelado lógico a partir de estos datos, que, bueno, tenemos tablas de hecho, que son las tablas de médicos y casos activos. También tenemos el dato de población para usarlo de referencia, para tener una mejor medida respecto de los casos por provincias, cada 100.000 habitantes, y poder comparar mejor.
Y bueno, también tenemos conectado con, obviamente, como habíamos dicho, con tiempo, con especialidad. Tenemos algunas dimensiones adicionales, como son la dimensión de región o edad, por si queremos profundizar el análisis. Y bueno, y también se pueden ver ahí algunas de las métricas que utilizamos para analizar el caso. El proceso de preparación e integración de datos, bueno, lo realizamos para distintas cosas en distintas herramientas, pero específicamente acá estamos viendo el que utilizamos en Visual Studio y SQL Server, cómo fuimos transformando los datos que recibíamos para agregándole columnas o modificando algunas fechas o provincias y agrupando para llegar a la información de una forma que nos sea útil. La base de datos necesarias, bueno, de lo que es la arquitectura, bueno, son las relativas a la información provisional del INDEC y a los datos, como ya mencionamos, que son públicos. Tenemos servidores cloud, o sea, generalmente utilizamos las mismas herramientas que traen sus publicaciones, sus formas de publicar los datos online, por ejemplo, Power BI, o Azure Machine Learning, y de esa forma, bueno, ya están son de acceso público. Y bueno, toda la información es de acceso público y bueno, tiene obviamente las limitaciones que, porque en general, bueno, es simplemente la información que pudimos obtener para hacer el análisis. Lo que es el modelo analítico, bueno, quiero, antes de empezar a mostrarles este modelo, quiero compartir el caso de, porque tenemos básicamente una, no sé si se está viendo bien. Se está viendo el PowerPoint. Sí, Si no, sí, no sé por qué. Si no, deja de compartir y compartirla. Sí, sí, en realidad, visualización, sí, pero no. Ahí sí, a ver, ahí se están viendo visualización. Sí, bueno, en realidad no lo veo no lo veo acá, no sé por qué no veo la opción para cambiar de hojas, que son, pero bueno, no importa. En realidad lo que quería mostrarles, porque en la visualización, bueno, tenemos una tabla que está simplemente relacionada a los datos oficiales, entonces simplemente era actualizar, dejar corriendo para actualizar los datos para ver cuánto cambiaba, pero bueno, en este momento no puedo ver la primera hoja. Así que simplemente vamos a dejar actualizando con los datos oficiales y seguimos para mostrarles otro análisis que fuimos haciendo con lo que son los modelos de predicción. Entonces, una de las propuestas era predecir los casos de COVID a cada jurisdicción con la idea de predecir hacia futuro, ¿no? Intentamos entonces trabajar en una regresión simple, ¿no? Y ver los casos por fecha en principio. Entonces, una de las propuestas fue trabajada en Azure Machine Learning, donde bueno, hicimos en la misma herramienta, utilizamos hicimos todo desde la importación de los datos hasta los procesos de transformación y hasta lo que es el modelo que creamos. Entrenamos un modelo de regresión lineal. Ahí terminó. Bueno, igualmente no veo. Bueno, página 2. Un modelo de regresión lineal donde lo entrenamos con datos 75-25% y obtuvimos, bueno, los resultados. El problema que tuvimos con Azure Machine Learning, que fue igual que con Python, que lo probamos a hacer, pero bueno, fue que básicamente la regresión lineal es de una variable, entonces nos queda una línea recta. Este es el ejercicio en Azure Machine Learning. Entonces por ahí no representa de forma tan exacta como podría uno predecir hacia futuro los casos. De todas formas, Python sí tiene librerías para hacer
cálculos polinómicos y poder hacer una representación más exacta. Acá, como vemos, lo que está apareciendo es esta línea azul recta. Entonces, si nosotros utilizamos este modelo para predecir el caso de cuántos van a haber, nos van a dar cada vez menos casos, digamos, ¿no? En vez de más. Bueno, entonces ahora la idea es volver a la visualización en Power BI. Vamos a mostrarles no estoy pudiendo ver en este momento, no sé por qué, las hojas, que normalmente están abajo. Las páginas, digamos. Si no, bueno, no sé por qué me desaparecieron las... No sé si... No puedo ir a la página 1. Problemas técnicos. Bueno, voy a intentar entonces mostrarlo directamente desde la herramienta web. Bueno, esta es la página, la primera página de la visualización que se puede ver en la herramienta web y por algún motivo no puedo verlo en la herramienta, en Power BI Desktop de la compañía instalado. Bueno, entonces tenemos, lo primero que analizamos fueron la cantidad de casos, en realidad nuestro foco era los casos activos, pero bueno, tenemos de referencia cuáles son los casos totales en Argentina a la fecha, a esta fecha. En la herramienta, bueno, este dato estaría actualizado, debería estar actualizado hoy. Tenemos entonces, en total hay 55.000 casos activos y el total de médicos matriculados en el país son 99.000 y de las profesiones, como mencionábamos, seleccionadas son 26.000 médicos y los casos con asistencia respiratoria, que consideramos como casos graves que requieren mayor dedicación, son en total 219. Entonces... Vamos. Bueno, vamos a ir acá, que acá está, esta es la segunda hoja, la segunda página donde vemos los casos por casos de médicos y los casos activos y médicos por provincia. Tenemos por un lado, vemos los casos cada 100.000 habitantes, vemos que en Cava es donde hay mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes, después le siguen Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. Pero si vemos los casos en total activos, bueno, en realidad en la provincia de Buenos Aires está acercándose a los valores de la ciudad de Buenos Aires. Y del otro lado, o sea, esto sería relacionado a la demanda de médicos, y del otro lado tenemos los médicos seleccionados y los médicos cada 100.000 habitantes, donde podemos ver que también Cava y Buenos Aires son las ciudades que es la ciudad y la provincia, los distritos que más... médicos tienen, no así en la provincia de Buenos Aires, que los médicos cada 100.000 habitantes son bastante menores, mientras que en la ciudad de Buenos Aires son, son los más superiores a nivel nacional. Y un dato importante que tomamos son los médicos por caso a nivel nacional. Estos casos a nivel nacional son simplemente, bueno, eso, ¿cuántos médicos hay? Hace unos días este número era 0,49 y fue bajando y está en 0,43. Hace un ratito en la otra herramienta podíamos ver que era 0,46. Y, o sea, básicamente estamos alrededor de un médico cada 2 casos. Vamos a ver cómo pasar. Eugenio, el último minuto que estaría quedando. Ok, sí, lo único que necesito en realidad es pasar de hoja, que no sé por qué no puedo ver las páginas. No puedo ver las páginas abajo.
porque, bueno, nos falta la última hoja. A ver si puedo verlo acá. Ahí en vista, que te figura, que no sé en cómo está puesto. Ah, perdón. Ah, yo estoy... Tenés un botón ahí de páginas a la izquierda de todo. Yo en este momento estoy, no sé si... no, están viendo... Vamos a hacer así. De la versión web, ahí. Sí, arriba a la izquierda dice páginas, en la web. La versión web. Arriba a la izquierda, en el menú. Por ahí por esto, sí. A la izquierda, páginas. Ahí está. No sé, estaban recién viendo, si no me equivoco, estaban viendo indicadores generales. Esto es lo que estaba mencionando el caso de médicos, los casos de Cava y de provincia, ¿no? La necesidad de información, o sea, qué necesidad hay de acuerdo a los casos activos y qué cantidad de médicos hay por distrito. Y después entonces lo que hicimos fue ver cuántos médicos por caso activo había en cada distrito. Este es el promedio nacional y los médicos, digamos, esto sería de acuerdo al promedio nacional. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, si uno considera el promedio nacional, deberían haber 14.000 médicos y en realidad hay 10.000 médicos. Y de la misma forma en la provincia deberían haber 9.500 médicos y hay 4.900. Entonces vemos que en relación al promedio nacional de médicos por casos, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia están por abajo del promedio, mientras que otras provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza están por arriba del promedio, y eso, bueno, sobre todo por cantidad de médicos que hay en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, estos médicos podrían estar asistiendo casos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la propuesta sería en ese sentido, pensar como una distribución, digamos, geográfica, donde digamos, puedan moverse los médicos para atender estos casos. Entonces, bueno, en conclusión, los datos presentados no parecería hoy en día haber un riesgo presente del faltante de profesionales de salud, sobre todo si consideramos los casos graves. Pero, bueno, vemos que hay un riesgo de crecimiento exponencial que es muy importante, que puede ser que esta herramienta pueda volverse útil, digamos, de acuerdo a cómo evolucione la situación. Y lo que también, bueno, lo que pudimos ver con las herramientas de visualización, y gracias a los procesos de ETS, que esto lo podemos actualizar de forma fácil para poder reaccionar de forma rápida y sencilla ante nuevos cambios. Y bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Bueno, ahí se va justamente preparando el último de los grupos, ¿sí? Que va a tratar el tema de los supermercados y precios cuidados. En este caso es Juan Manuel Canet y Diego Matías Lezica. Y bueno, mientras que ellos van ya tomando el control, les decía, es el último grupo, y como verán, nosotros lo que les fuimos dando en las clases son herramientas conceptuales y también, en algunos casos, herramientas para usar, pero fueron ellos los que fueron eligiendo justamente qué elegían de todo eso para los casos, ¿sí? Van a ver en este último caso que inclusive hay algunas variación respecto de el uso de algunas herramientas. Adelante. Buenas, ¿cómo va? Ahí, problemitas técnicos, ¿ahí se ve? Sí. Sí, ahí se ve. Sí. Bueno. Bueno, se fue. Ya estamos, ¿eh? Bueno, qué presión sobre el último grupo, pero bueno, nada, trataremos de ser lo más sintéticos posibles y darles un poquito la visión que
este trabajo que nos divirtió un montón, nos gustó el análisis que hicimos, así que nada, arrancamos. Un poco para resumir el análisis que hicimos fue nosotros arrancamos... Quedó la pantalla presentando con un total de diapositivas. Ahí quedó. ¿Ahí está bien? Sí. Joya. Lo que tratamos de mostrar de alguna manera, el objetivo original era nosotros abarcar tanto lo que son los precios de los supermercados, hacer un análisis de cómo habían aumentado esos precios en Argentina a raíz del confinamiento obligatorio. También quisimos abarcar lo que son las ventas, pero las ventas nos vimos ante la imposibilidad de obtener datos, así que bueno, acotamos el alcance de nuestro trabajo a lo que son el análisis de todos los precios de supermercados de Argentina, ¿sí? Y nuestras bases fundamentales fueron dos, que fueron los precios cuidados, y otro programa del gobierno de Argentina que se llama Precios Claros, que es una publicación de los precios, del sinceramiento de los precios de los supermercados, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso va a abarcar todo, y obviamente algo que atraviesa casi todos los trabajos, que es el confinamiento obligatorio, ¿no? Bueno, alguna fuente de información que mencionamos recién, los precios cuidados, precios claros, y casi todo, intentamos tener una base de casi todos los supermercados, en algunos obviamente tuvimos más volumen que otros, pero bueno, tratamos de dejar asentado qué supermercados a nivel país abarcamos, ¿sí? Yo les voy a comentar un poquito de qué se trató nuestro trabajo, hicimos un resumen bastante conceptual. Sí, arrancamos con un análisis de las webs de los supermercados, de los e-commerce de cada supermercado. Vamos a mostrar como ejemplo 2 igualmente. Después pasamos a una etapa de web scrapping, que vamos a mencionar brevemente qué es, donde de alguna manera extraemos esta información de las webs. Y después, a través de una herramienta en Visual Studio, lo que hacemos es integrar estos datos y consolidados en una única base de datos y unirlos a los otros datasets que tenemos de precios claros y precios cuidados, ¿sí? Después todo el proceso de transformación lo hicimos a través de lo que se llama SQL Server, ¿sí? Hicimos varios store procedures, la verdad estuvimos bastante tiempo haciendo lo que es transformación porque los datos eran muy heterogéneos, teníamos muchos nulos, teníamos muchos caracteres truncos, así que creo que el trabajo lo que más nos llevó tiempo fue esto. Y después pasamos a un modelo predictivo a través de Azure Machine Learning, donde usamos un modelo de regresión lineal. Y después, por último, a lo que es la parte de reporting, la parte de análisis de datos, lo hicimos en Power BI, ¿sí? Por eso un poco queríamos resumir el trabajo, ¿sí? La arquitectura de solución, bueno, como les mencionaba, a través de web scrapping hicimos la obtención de los precios de los supermercados, y después, a través de distintas fuentes de información, fuimos consumiendo los precios claros, los precios cuidados, y después nosotros generamos un propio dataset con lo que son las categorías de los productos y ciertas agrupaciones para, de alguna manera, hacer más homogéneos los productos, porque digamos, cada supermercado capaz tiene un naming diferente, entonces lo que decimos fue agruparlos nosotros mismos esos productos para después el análisis sea un poco más descriptivo, ¿sí? Después, bueno, el proceso de transformación que mencionamos hace un momentito, pasando de Visual Studio a SQL Server, y después el modelo multidimensional de tablero lo usamos a través de Power BI y Azure Machine Learning para lo que es el modelo predictivo, ¿sí? Un poco brevemente les vamos a mencionar cómo hicimos este análisis, ¿sí? Por ejemplo, en la web de Jumbo lo que hicimos fue de alguna manera identificar qué datos nos eran de utilidad, ¿sí? Acá vemos que lo que hacemos es extraer la descripción del producto, la marca, el precio, la categoría. Digamos, estaba toda la información bastante diseminada, de alguna manera también nos hicimos con la URL para después el día de mañana, cuando podemos seguir avanzando, poder extraer más información del detalle de cada producto. Pero básicamente la idea fue nuestra explorar cada web, entender cómo era la lógica, porque cada web de supermercado era bastante diferente, si bien en algunos casos el proveedor de e-commerce es el mismo, la disposición de los datos siempre fue distinta, así que lo que hicimos fue de alguna manera mostrarles qué análisis hicimos, lo mismo con la web de Mercado Libre, que a raíz de la pandemia también sacó o lanzó una sección de supermercado, en la cual hicimos el mismo análisis, donde obtuvimos los precios, la descripción. En algunos casos capaz tuvimos menos información, porque la marca de Mercado Libre, por ejemplo, estaba en un dato adicional. Entonces, de alguna manera, esto fue el análisis que empezamos a hacer en los primeros días de la cursada.
Y ahora les voy a comentar brevemente de qué trató esta extracción de datos, ¿sí? Web scraping, para los que no conocen, es una herramienta o es una técnica para poder extraer datos de la web, como vimos en su momento, y volcarlos a un dataset o a un repositorio de datos temporario. Después, a través de algún proceso, lo que hicimos fue unificarlo, ¿sí? Entonces, el proceso de web scraping, como les comenté hace un ratito, arrancó con un análisis de la web, ver lo que es el código HTML, encontrar las etiquetas que engloban la información de cada uno de los datos que nos eran a nosotros necesarios, nos aportaba valor. Después, a través de un proceso en Python y a través de una librería que se llama Beautiful Soup, lo que hicimos fue extraer estos datos de una forma, obviamente codificándolo en Python, haciendo un loop de todas las URL que obtuvimos, y de alguna manera con eso generamos un Excel, con lo cual lo que nos sirvió es volcarlo en una tabla, para lo cual después en el siguiente slide vamos a mostrar cómo integramos esos datos, ¿sí? Pero básicamente, a grandes rasgos, esto fue, digamos, el proceso de lo que es la extracción de los datos desde la web hacia una tabla intermedia, ¿sí? El proceso de integración de datos, como vimos en los diferentes trabajos, también utilizamos Visual Studio, ¿sí? Donde lo que hicimos fue integrar los diferentes diferentes datos que obtuvimos de cada web y de los datasets que ya teníamos también cargados, todos lo volcamos en lo que es SQL Server, ¿sí? A través de este proceso hicimos, digamos, esto no quiero entrar mucho en detalle, pero hicimos básicamente, eliminamos nulos, creamos columnas adicionales y demás. Todo esto fue necesario para poder tener por lo menos una base consolidada y que nos sirva después para la etapa de transformación y posterior reporting, ¿sí? El modelo predictivo, también usamos Azure Machine Learning. Acá lo que hicimos por ahí distinto fue el modelo que usamos, el modelo de regresión lineal, porque nuestra idea fue poder predecir los precios en 2 meses, ¿sí? Para esto nos fue complicado porque teníamos casi 2 millones de registros, entonces tuvimos que utilizar, como verán acá, al principio utilizamos un dataset acotado, ya que, digamos, la cantidad de datos era infernal y el modelo, la verdad que nos trajo un poco de dolor de cabeza, así que decidimos usar un dataset acotado con promedios semanales, para lo cual después en el tablero van a ver que eso lo volcamos en lo que son columnas de precios semanales, ¿sí? Una cuestión es para simplificar un poco el modelo, ¿sí? Porque, digamos, tampoco tenía sentido predecir por cada uno de los productos, porque cada supermercado tenía su propia nomenclatura, ¿sí? Nada, y acá le dejo paso acá al experto en Power BI, así les cuento un poco cómo fue la labor también en el tablero. Así que nada. Bien, gracias Juan. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Vamos a pasar a presentar el tablero. Me pide si podés dejar de compartir, Juan. Ahí está. Bien, paso a compartir. Bien, ¿todos lo pueden ver? Sí. Bueno. Lo que fue el tablero fuimos armando diferentes, digamos, con las diferentes bases de datos que fuimos obteniendo. La idea era hacer una relación, como bien dijo Juan, entre lo que es precios cuidados y los distintos precios de los supermercados para ver si se cumplía esta consigna o no, y poder hacer un análisis en las diferentes provincias. Como vista inicial, acá podemos observar los supermercados con los que fuimos trabajando y las distintas estadísticas, ¿sí? En cuanto a lo que es cantidad de sucursales, cantidad de provincias, cantidad de localidades que se vieron, y las cantidades de marcas, y a la vez lo que es los plazos que se fueron cubriendo para este análisis. Si ven, la idea de esto es poder tener los datos vivos, por así decirlo. Entonces, bueno, podemos ver, por ejemplo, que el caso Jumbo fueron 19 provincias diferentes las que se analizaron en 85 sucursales de 69 localidades, con un total de 1.391 marcas. En un rango cubierto de lo que fue el 12 de abril al 18 de mayo. Otro de los análisis que fuimos haciendo era, bueno, veamos por localidad, a ver si puedo sacar la barra de acá, para que puedan ver bien.
Bien, vamos a ponerlo por acá abajo. Bien. La idea era poder hacer un análisis por provincia, por supermercado y por tipo de producto, y ver si se cumplía esta consigna, ¿no? De lo que era los precios máximos o precios cuidados. Y bueno, acá podemos notar que como ser un producto como, por ejemplo, gaseosa de gusto cola, no se cumplió con ningún concepto, fueron muy pocas las provincias que lo cumplieron. De hecho, en realidad, digamos, no hubo cumplimiento por parte de, salvo lo que es, bueno, Luján, Martín Coronado, La Plata, pero después el resto como que estuvo bastante por arriba o, digamos, por encima de lo que es precios cuidados en general. Después, vamos, próximo slide. A ver, esto no sé si lo puedo... Bueno. Después la idea era poder ver, a su vez también el análisis, por ahí puntualmente por comercio y por tipo de producto. Vemos, bueno, acá en este caso nos toca el producto vino clásico, donde vemos que en realidad tenemos la media de precios cuidados, que era 75 pesos, y en este caso no tuvimos problemas, se fue cumpliendo, pero a su vez como que esto tuvo una variación. Acá podemos ver otros productos, como por ejemplo, no sé. Diego, ten en cuenta que quedaría 1 minuto, sí, 2 a lo máximo. Ah, bien, vamos a adelantar un poco más. Bien, a su vez también quisimos hacer una comparación por tipo de producto y la fase que le corresponde, según la cantidad de supermercados que teníamos disponible, y vemos que, bueno, se cumplen todos los casos donde hay una disparidad muy grande entre precios por tipo de supermercado, y esto es independiente de la fase para la cual queramos hacer el análisis, como que siempre hay mucha disparidad, como ser, por ejemplo, entre el supermercado California y CIDE S.A., tenemos casi una diferencia de 60 pesos. Bien, después a su vez hicimos otro análisis por fase y por provincia, donde vemos que también en ninguna de las provincias prácticamente se cumplió el esquema de precios cuidados que se recomendaba para poder mantener, digamos, la coherencia en los precios. Y por último, nosotros, el resultado de este análisis predictivo que hicimos nos muestra que, digamos, estos fueron los precios por categoría, en este caso, teniendo en cuenta un promedio de los productos a nivel farmacia, en este caso el comercio Jumbo. Vemos los precios de las diferentes semanas, y esto que vemos acá en azul sería la proyección que esperamos para julio. Y vemos acá cómo este análisis nos muestra que arrancando con un pico, más o menos se repite la misma secuencia casi en el lapso de 1 mes y medio, en el que vuelve a aumentar, y pasado este tiempo, como que vuelve a comenzar esta secuencia de que vuelve a bajar. Entonces, para este caso sería interesante poder analizar los meses que vienen a ver si este patrón es que se repite o cómo seguiría actuando esta curva. Bueno, esto, acá podemos ver cuál fue la variación en relación a lo que es la predicción que realizamos en base a la última semana, y bueno, en este caso podemos decir que los precios relacionados a lo que es categoría farmacia del comercio Jumbo tienen una tendencia a bajar, en este caso aproximadamente un 5%. Bueno, a nivel conclusión, lo que llevamos esto con Juan fue, tendríamos que analizar, ya que fueron muy pocos o casi ninguno de los casos donde se cumple esta medida de precios cuidados, es ver si los precios que se proponen son realmente, digamos, alcanzables, o se tendría que rever el tema de, bueno, ¿se puede mantener un comercio? ¿Se puede realmente vender a este precio y subsistir o tener ganancias, por así decirlo? Así que bueno, la idea sería seguir recolectando datos y ver cómo avanza este tema en lo que queda de las distintas fases del COVID. Y bueno, como otro dato, estuvimos viendo algunos de los productos, ahora fue, bueno, justamente ayer, y bueno, en algunos de los casos las predicciones se cumplieron con centavos de diferencia, así que bueno, podemos decir que el modelo que hicimos se asemeja mucho a lo que es la realidad, y bueno, nos puede seguir para hacer posteriores análisis.
Así que bueno, eso fue el trabajo que hicimos. Bueno, excelente, Diego, Juan Manuel. Bueno, con esto terminamos los casos. La verdad que felicito a todos, excelentes trabajos. Y bueno, teníamos planificado la posibilidad de que respondieran algún tipo de preguntas. Recuerden hacerlas por la opción de preguntas y respuestas. Ahí había una que nos habían hecho, porque lo estamos grabando esto, si lo íbamos a publicar en YouTube, para que lo puedan ver todos. La verdad que no lo teníamos charlado, ¿sí? Así que eso grabado está. Lo vamos a consultar con los alumnos y si ninguno tiene inconvenientes, ahí lo publicaremos y como están todos registrados, se los vamos a informar por un correo electrónico, ¿sí? Ahí, ahí hay alguna otra pregunta. No sé si la pueden ver los chicos, ¿sí? Les están preguntando acá, bueno, más allá de felicitarlos, si es imprescindible la implementación de un data warehouse para la analítica de datos. ¿Alguno de ustedes lo quiere responder? Yo puedo opinar una cosita primero, que yo creo que no, depende, todo es un depende del volumen y lo que uno quiere analizar. Quizás además comentando de nuestra propia experiencia, en nuestro caso la solución que hicimos de Power BI no implementaron ningún tipo de data warehouse, directamente traíamos toda la información ahí, pero siempre hay que tener en cuenta el volumen y qué se empieza a hacer, o sea, toda la parte de la manipulación de la información, que en base a eso hay que ver si lo aguanta la herramienta. Pero no, creo que la respuesta sería no necesario, no necesariamente. Yo, ahí Ernesto, un poco para comentar ese tema es, en realidad la palabra es, o la definición sería depende, ¿no? Cuando hablamos de ambientes organizacionales y querer tener analítica de negocios para, por ejemplo, empresas, organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales, lo conveniente es justamente tener un data warehouse, porque el sentido es concentrar todos los datos dispersos en la organización, tanto dentro y fuera de ella, y desde ahí partir para los distintos análisis de datos, ¿sí? Hoy en día hay otros conceptos, además del data warehouse, que tienen que ver con los data lakes, ¿sí? Que son las formas de capturar estos datos y volverlos a información para que después de esa información se conviertan en conocimiento y finalmente el apoyo a la toma de decisiones, que es una acción final. Ahora, para estos casos que estuvimos viendo acá, muchas veces sí que no hace falta, dado que lo que se hace es extraer, como vimos en el caso del COVID o en el caso de los supermercados, información que se refresca constantemente en datos abiertos en Internet, ¿sí? Con lo cual, en estos casos puntuales realmente por ahí no haría falta, pero sí en los ambientes organizacionales lo recomendable y las buenas prácticas implican data warehouse. Perfecto, sí, totalmente. Ahí, Juan Manuel, ¿vos querías decir algo de esto? Que veía que tenías algo ahí en... No, justo lo puse que porque estaban hablando para que se contestaba ahí en vivo. Perfecto, perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta que nos hace Daniel, que vio que las mayorías habían planteado Power BI y Azure Machine Learning, pero bueno, si había algunas otras herramientas, si habíamos analizado otras herramientas para los objetivos de este análisis. No sé si les quieren responder, las otras que estuvimos viendo. Sí. Bueno, nosotros particularmente, para el análisis de supermercados, también nos enfocamos en una herramienta que se llama Data Studio, y en este caso pudimos hacer la comparación entre lo que era trabajar con Data Studio y trabajar con Power BI. La realidad es que cada herramienta es diferente, tiene diferente alcance. Dentro de estas herramientas también analizamos la posibilidad de utilizar Tableau, por ejemplo. Y después, bueno, ves el alcance que tiene cada una, las posibilidades que te da cada herramienta, y a la vez qué es lo que más se ayorna a tu necesidad. La realidad es que, bueno, en nuestro caso vimos que por ahí con Data Studio no podíamos tener la misma calidad de visualizaciones, de obtención de información, de alcance que necesitábamos para lo que estábamos haciendo. Entonces, por ahí, digamos, después de hacer esta prueba con Data Studio,
empezamos a ver cuestiones, por ejemplo, con Power BI, donde por ahí los dos tenemos más experiencia en el campo, y la posibilidad de Tableau, donde ahí se redujo el tema de, bueno, Power BI en este caso nos servía porque era gratuita, teníamos acceso y a la vez la facultad nos daba la posibilidad de hacer publicaciones y demás con esta herramienta. Pero sí, hay muchas herramientas como ser Power BI, Tableau, MicroStrategy, Data Studio, y bueno, cada herramienta nos va a aportar algo diferente según el alcance que queramos hacer y la disponibilidad a nivel licencias y demás. Sí, aparte, pero Data sí. Studio a nosotros nos complicó el tema del volumen de datos. Nosotros llegamos a obtener casi 2,5 millones de registros y Data Studio creo que nos dejaba subir hasta 100 megas de un CSV. Entonces también nos hizo decidir también por Data Studio, por Power BI, también por un tema, más allá de la licencia, por un tema de volumen que la parte gratuita de Data Studio nos permitía solamente esa capacidad, así que también hizo optar por eso. ¿Algún otro? Acá, no, un comentario también respecto a eso. Piensen que lo estamos haciendo en el marco de una cátedra de la universidad y que lo que estamos queriendo justamente es poder probar cosas. Ahí recién comentaban que la versión gratuita de Data Studio tiene un límite y nosotros estamos jugando con esto, con tener o licencias gratis o herramientas gratis. Por eso siempre lo que hacemos es, durante la cátedra, hacer la salvedad de qué podemos utilizar en estos momentos, como en el marco del aprendizaje en sí, pero también abrir el abanico de qué se utilizaría en las organizaciones. Por ejemplo, Data Studio con Power Query, que son herramientas pagas de Google, que obviamente no tenemos las licencias, pero eso sí nos da como mucho mayor volumen de manejo. Lo mismo que, por ejemplo, usar Business Object con SAP HANA, también nos da ese volumen. El tema es que no tenemos las licencias gratis. Entonces, particularmente para esto fue desde la facultad, a través del convenio que tiene la Facultad de Ciencias Económicas con Microsoft, tenemos acceso a Power BI, a Azure Machine Learning, a SQL Server. Entonces, un poco usamos esas herramientas en este marco porque son las que tenemos accesos. Ahora, la idea siempre desde nuestro lado de la cátedra es poder conocer todas, MicroStrategy, Tableau, Power BI, Google Data Studio, Business Object, o sea, poder jugar un poco con todo eso, sabiendo que en las organizaciones está toda esa variedad. Bueno, perfecto. Ahí no veo ninguna otra consulta. Me toca a mí entonces, como estaba planificado, plantear algún cierre con algunos comentarios y conclusiones. A ver, miren, como al principio le comentó Federico, la verdad que la materia de inteligencia de negocios es una materia optativa de la licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que a pedido como una idea de la carrera, se inició hace unos 10 años, y bueno, y fue mutando desde hace unos 4, armamos este equipo, la verdad que muy potente, con Federico, con Matías y con Juan Pablo, y fuimos incorporando distintas cosas, pero la verdad que el año pasado nos tomamos la última parte del cuatrimestre para repensar totalmente la materia y ampliarla a otros conceptos, más desde la perspectiva de lo que es analytics, de conceptos de Big Data, pero también a nivel de arquitectura, conceptos de Data Lake y cómo se complementan con el Data Warehouse, así como algunos otros conceptos de gobierno de datos, y trabajar un poco más temas de Machine Learning y distintos aspectos que tenían que ver con un análisis y modelos de tipo tanto descriptivos, predictivos e inclusive ir incorporando el concepto de modelos también prescriptivos. En este contexto también nos propusimos trabajar fuertemente desde casos y de trabajo y de plantear
desafíos y un trabajo, si bien fue muy manos a la obra, de acá que pudieran hacer un trabajo integral. Y bueno, y la verdad que, bueno, si bien esta ha sido la primera experiencia con este nuevo modelo, nos quedamos conformes, más allá de que hay cosas que hemos detectado y que seguramente podremos mejorar. Pero hay dos elementos que quisiera comentar y destacar. El primero es que desde sus inicios hasta la fecha, siempre quisimos plantear una materia que trabaja estos tipos de soluciones, pero desde la toma de decisiones, ¿sí? Esa, a nuestro entender, es una falencia que existe muchas veces en este tipo de soluciones, donde no está del todo claro el para qué, ¿sí? Y que en la medida que no pueda mejorar una decisión, bueno, todas estas soluciones carecen de sentido. Y es por eso que trabajamos desde el inicio, tratando de que entender y de reflexionar qué implica la toma de decisiones, qué implica la información en la toma de decisiones, y de alguna manera los datos y muchos de estos, inclusive estos modelos predictivos o descriptivos, bueno, en qué medida están aportando, planteando conceptos como, bueno, de las etapas de la decisión, cómo hay las variables que podemos tener a nivel de incertidumbre, si esta información nos ayuda a minimizar esa incertidumbre, en qué medida la predicción ayuda a saber los valores futuros que podría tener, y bueno, y cómo la prescripción entra en esto con esas predicciones, pero también con reglas de decisión, etc. Entonces digo, muy fuerte el componente de esto, integrarlo dentro de un proceso organizacional y de la toma de decisiones. Y por otro lado, de alguna forma, el otro tema que nos parece importante, y espero que lo hayamos cumplido, es de alguna manera el trabajo de los estudiantes, ¿sí? O sea, muchas veces creo que estamos desperdiciando como docentes el potencial que tienen nuestros estudiantes, y creo que lo hemos demostrado de alguna forma, o sea, que la experiencia ha sido súper exitosa, y tratar de trabajar, darles herramientas conceptuales, donde de alguna forma fuimos viendo distintos elementos. Por eso hoy estaba bueno que preguntaban esto, la relación del data warehouse. Bueno, obviamente que nosotros a nivel organizacional planteamos que debiera existir este repositorio por distintos aspectos, como distintas herramientas que fueron viendo, conceptuales, ¿sí? de integración de datos, de modelado conceptual, lógico, cómo, digamos, cómo exponerlos, la información, temas de modelos y trabajo de Machine Learning, pero de alguna manera también algunas herramientas para que ellos, nada de lo que les dimos, en el fondo solo les permitía hacer el trabajo, ¿sí? Sí les daba el puntapié inicial para poder también investigar, profundizar muchas de estas cosas y sí avanzar en su trabajo, que es lo que tienen que hacer después en su actividad o profesional o investigativa, según el rol que decidan tener. Así que un poco ese fue el esquema. De mi parte estoy gratamente satisfecho con los resultados. Y bueno, y espero que bueno, a todos los espectadores, que la mayoría veo que se han quedado desde el inicio hasta el momento, o sea, cosa que es un buen indicador, les agradezco mucho su participación, ¿sí? Así que aquí cerramos, bueno, y nos estamos viendo. Así que, suerte, nos vemos. Hasta luego.